Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Central Héroe, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y sí, el que toca hoy y el otro de fútbol. Y acá estamos. Sí, señores, arrancan los podcasts de series, por fin. Vamos a estar hablando de las series de Marvel. En realidad ya arrancaron los podcasts de series porque hemos hablado de Peacemaker, recuerdo. Pero bueno, no hemos tenido la posibilidad de hablar de los proyectos más cercanos de Marvel. En su momento, cuando arrancó esta página, este canal, arrancó en 2020. Todavía Marvel no tenía muchos estrenos, durante el 2020 no sacó ninguno. Eran todos los estrenos de la pandemia, una época complicada. Sin embargo, el canal siguió y yo tardé en completar la saga del infinito. Y bueno, tardé. Para cuando ya la completé, estaban algunas películas nuevas, pero bueno, seguimos adelante. Y bueno, fue pasando el tiempo, completé las de DC, completé otras y bueno, quedó esto en el camino, ¿no? Y luego de tanto analizar algunas otras cuestiones, dije, bueno, ya llegó la hora, definitivamente, de volver a analizar producciones más nuevas de Marvel. Y estamos acá con WandaVision. Creo que WandaVision es una de las mejores series que ha sacado Marvel. Creo que estábamos todos con muchas expectativas porque era la primera, porque Marvel Studios no había hecho series hasta ese momento. Marvel Studios, ¿no? Como Marvel Studios en sí. El MCU no había tenido eso. Y bueno, WandaVision corrió con algunas cuestiones. Primero, se estrenó en 2021. Fue la primera producción post pandemia de Marvel. Después de Far From Home, pasó todo ese tiempo. La primera, después de Far From Home, y que inauguraba esta saga del multiverso, iba a ser Black Widow, en realidad. Pero bueno, los cines se vieron perjudicados y Marvel decidió ir primero por una serie, lo cual, claro, también se vio perjudicada WandaVision en ese sentido porque, claro, le dieron la responsabilidad de arrancar con un universo de cero y demás. Con una historia nueva, con una fase 4 y aparte no era solamente una nueva fase, sino también un nuevo inicio para Marvel después de todo lo sucedido en Endgame y demás. La serie me gusta mucho. Creo que presenta conceptos novedosos en cuanto a las épocas y en cuanto al misterio, ¿no? Los primeros capítulos son bastante distintos a los finales porque realmente no sabemos de qué va la serie, o sea, si Vision, por qué está Vision, porque recordemos que había fallecido en Infinity War, no está más. Eh, qué había pasado con Wanda post Endgame y demás. Eran cuestiones que traían bastante misterio a la serie y bueno, todo rodeado de personajes interesantes y de épocas. La serie, creo yo, es la más creativa de Marvel porque presenta épocas del mundo de las series, de sitcoms, parodia distintas sitcoms de la historia y eso está muy bueno. Bueno, todo esto, los personajes se iban desarrollando con esta naturalidad de la época de los 50 y demás, pero poco a poco esto empieza a caerse, ¿no? Un poco el personaje que ayuda a esto es Mónica Rambeau, que era la nenita de Capitana Marvel que habíamos visto en 2019. Y que, bueno, sería parte también de The Marvels más adelante. Ella sería parte importante de lo que significaría esta serie. Y de a poco se fue develando todo y realmente es una serie que hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con varias cuestiones de salud mental y eso está muy bueno. La serie lo trata muy bien. En términos claro está, de cómo el personaje de Wanda había padecido tanto y quizás no se sintió tan acompañada como debió haberlo sido, porque recordemos que Wanda pierde, a ver, primero está metida en una incubadora generando sus poderes con su hermano, después su hermano fallece en Age of Ultron, eh, ella se queda muy mal, queda con los Avengers, después viene todo el conflicto de Civil War y demás, empieza a tener relación con Vision y después no queda nada, o sea, por lo de Infinity War, entonces Wanda sufre el blip y bueno, nada. Esta es la primera serie de Marvel, el primer proyecto, quizás, un poco Far From Home también, pero acá realmente vemos más en grande, creo yo, la dimensión del blip. Sí, en Far From Home lo vemos también, se ve, porque se ve cómo los personajes empiezan a desaparecer, a volver con el tiempo, sí se ven las consecuencias,
pero acá yo creo que se desarrolla mucho más porque pasó más tiempo, lo que sea, pero sí, sí, se desarrolla muy bien eso. Cómo cada uno va teniendo sus problemas y cómo cada uno se va dando cuenta de que están metidos en una trampa, de que Wanda realmente armó todo un universo en sueños para poder cumplir su vida y que, bueno, todo termina desatándose. Tienen hijos, aparecen Wiccan y Speed. Y la gran villana que estaba detrás de todo esto es el personaje de Catherine Hahn, es el personaje de Agatha. Agatha estaba atrás de todo esto y que, bueno, desestabilizó bastante a la familia. Y la batalla final está muy buena, es una serie muy mística y la batalla está muy buena, tiene consecuencias para las dos. Y a mí lo que no me terminó de convencer la serie fue el cierre. Creo que más allá de que la batalla estuvo buena, el cierre fue un poco complicado. Con White Vision la pelea estuvo interesante, pero es un cierre como que no estuvo a la orden de la orquesta que fue la serie durante todo este tiempo. Yo recuerdo puntualmente un capítulo que a mí me encantó, que fue el de la aparición del Quicksilver de la saga X-Men. Ya vamos a hablar de la saga X-Men acá. Que después me terminó decepcionando bastante, debo decir, porque yo esperaba que que Quicksilver aparezca, no que sea descartado rápidamente como un chiste. Y eso, bueno, puede ir en línea con algunas decisiones que Marvel a veces ha tomado con regresos o personajes que no fueron del todo justas. Y una de ellas fue para mí lo del personaje de Quicksilver. Me gusta el personaje de Darcy, de Kat Dennings, que ya la conocíamos. Varios personajes conocidos, Jimmy, el policía, que ya había estado en Ant-Man and the Wasp y demás. Se siente esa noción de universo compartido, que es lo que muchas veces faltó en el futuro, ya lo vamos a estar hablando en los distintos proyectos. Pero bueno, tenemos muchos flashbacks del pasado, vemos cómo Wanda realmente terminó llevándose a Vision y desatando todo este universo por una cuestión muy propia, por una cuestión de necesidad personal de, de vivir una vida que no se le había podido dar. Ellos tenían guardado un terrenito para poder vivir y no se les dio. Y eso claramente impactó mucho en Wanda, un personaje que tiene un poder gigantesco, tiene muchas capas y tiene un trasfondo que muchas veces no se termina de comprender o de entender de que, bueno, es un poco una villana, es más heroína para mí, pero también ante todo ha tenido muchos problemas a lo largo de su vida y muchas de sus acciones se vieron condicionadas por lo que le pasó. Y bueno, creo que mantiene muy bien el misterio de la serie, tiene buen ritmo. Yo recuerdo que bueno, se iban estrenando los diversos capítulos, arrancó ya Marvel con este sistema de capítulos por semana, después se iba a variar en eso. Pero bueno, me acuerdo de la espera por cada capítulo. Aparte yo creo que fue una serie que tuvo mucho revuelo porque primero estábamos esperando muchos proyectos de Marvel. Segundo, estábamos todos, bueno, no, por ahí no era la época de cuarentena, pero bueno, era una época distinta del mundo. Y por ahí muchos sí lo estaban. Y todo, creo que todo el mundo vio esta serie. Digo, los fans más cercanos y los más casuales vieron esta serie y podríamos meter Falcon y Loki dentro de ese mundo de gente porque las series se reducen bastante a un nicho. Es así, por eso Marvel todavía no da el gran salto con temas series y películas, porque todavía sabe que hay gente que no ve las series, es así. Y yo recuerdo que se armaron muchas teorías, creo que la serie no le ayudó eso. Todos estábamos esperando por ahí a Mephisto o alguna cosa. Se discutió demasiado en redes sociales y muchas veces se generó demasiada expectativa. Y la serie va por otro lado. Y no es culpa de la serie no haber alcanzado esa expectativa. Es algo que es así. Lo que se formaron fueron teorías, nada más que teorías. Cosas que iba dejando Marvel en el camino que uno lo podía comprender de una manera y que no se dio así. No es que Marvel realmente nos mostró algo y no nos lo dio. Sí, lo que nos mostró fue Quicksilver y no lo dio. Y para mí es el gran error de la serie que le baja algunos puntos. Pero sí considero que yo durante mucho tiempo fui un poco injusto con esta serie y por ahí me centraba en que en el final es un poquito anticlimático y que el desaprovechamiento de un gran personaje como Quicksilver me molestaba en cierto punto. Bueno, realmente la serie está muy bien y no tenemos que perder de vista todo lo que nos hizo vivir semana a semana comentando, viviendo y especulando con la serie y
sintiendo cada capítulo, viendo qué estética le podían agregar, qué podía pasar con la psiquis de Wanda. Es una serie que tiene muy buenos efectos especiales, que se ve muy bien y que, como digo, el misterio que tenía y cada capítulo cómo terminaba y que ya por ahí te lo veías rápido y tenías que esperar hasta la otra semana era un martirio. Realmente esperar tanto por una serie todas las semanas y eso nos lo hizo vivir WandaVision hasta el final mismo de su serie y creo que lo han logrado pocas series de Marvel esta enorme expectativa. Creo que Loki en sus 2 temporadas y poco más. No digo que las demás sean malas, digo que lo que hicieron vivir estas series a nivel de expectativa, de grandeza, de la locura, bueno, fueron creo que estas 2 series nada más. Y bueno, mucho honor a WandaVision que logró un camino realmente extraordinario y que impactaría bastante en el futuro, que ya vamos a hablar de ello. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo el miércoles con un nuevo podcast de superhéroes. Ahí vamos a hablar de DC. Y vamos a seguir comentando algunas cositas de WandaVision que me vayan quedando ahí y que quiera analizar en profundidad también. Gracias por haber estado. Gracias por su gigantesco apoyo. Chau, chau.